Oremos. Señor, pedimos la guianza, la dirección de tu Santo Espíritu para escudriñar tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo redarguya, transforme, cambie, enseñe lo que hoy vamos a estar mirando. Padre, que esta palabra nutra la vida de la iglesia en el nombre de Jesús. Que sea una palabra poderosa, que no sea una palabra más, que no se eche al olvido, que la podamos hacer viva en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 38. Jesús sana a la suegra de Pedro. Teológicamente, se ha descubierto la razón por la cual Pedro negó a Jesús. Lo negó porque Jesús le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero aquí sanó a la suegra, es otra cosa, no se confunda. Los que son mal pensados, ¿cierto? Pensaron mal, ¿cierto? Pipe, usted rió. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por las suegras? Amén, aleluya, amén. Poquitos, sea María. Oremos, dice que oremos, no, leamos. Lucas 4:38 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Bien, veníamos de ver que Jesús echó fuera un demonio en una sinagoga, ¿lo recuerdan? Reprendió un demonio y el demonio se fue. Allí Lucas está demostrándonos que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Inmediatamente ahora nos muestra Lucas que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Amén. El Jesús al que usted glorifica, el que usted adora, el que a usted ora, es un Jesús que tiene poder para liberar y es un Jesús que tiene poder para sanar. El Dios que usted tiene es un Dios poderoso. Lucas está queriendo enseñarnos que adoramos a un Dios que todo lo puede. Y los milagros de sanidad de Jesús no eran progresivos, eran insofácticos, eran inmediatos. ¿Cuántos de ustedes han tenido fiebre y de repente se le pasa la fiebre, pero queda uno molido o no? Después de una fiebre, ¿será que uno se para y se va para la cocina y hace chocolate? Bueno, las mujeres de pronto sí, aún con fiebre, aún con gripa. Ellas no han aprendido que las gripas son para disfrutarlas, que uno tiene que dejarse atender. El Señor envió la gripa para que descansáramos. Mujeres, descansen. No es que nos hacen quedar mal a nosotros. A uno le da una gripita y nadie lo atiende porque dicen que uno es muy flojo. Vea, ¿sí ve? Pero es que ustedes no saben lo que es tener una gripa de hombre. La gripa de hombre es muy diferente a la de mujer. Noten ustedes cómo Jesús reprende la fiebre. Mire, la fiebre no es un espíritu, pero ¿por qué reprende el Señor una fiebre? ¿Hasta dónde le alcanza entonces el poder a Jesús? Él reprendió una vez el viento, reprendió una vez el mar, cosas inanimadas, y son reprendidas por Él. La fiebre de esta mujer tenía que obedecer a la voz de Cristo. Y la sanidad que viene de Jesús es instantánea. Esta mujer se paró y se fue a hacer el chocolate. Ese es el poder de Cristo. Él nunca hace las cosas a medias. Él nunca hace las cosas como a cuotas. Cuando Él dice hacer algo, lo hace y punto.
Ese es el poder del Señor. Sanó entonces a la suegra de Pedro y esta mujer se levanta a servirle en gratitud, en adoración, porque se sintió bendecida por lo que Cristo hizo. ¿Cuántos de nosotros recibimos la bendición del Señor, pero inmediatamente se nos olvida glorificarlo? Sigamos leyendo, porque vamos a seguir hasta el capítulo 5, en donde nos vamos a centrar para nuestro tema hoy. Al ponerse el sol, versículo 40, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. A Jesús no se le quedaba ninguno sin sanar. Ninguno tenía que irse diciendo: ay, no, hoy no era el día de mi milagro, perdí el viaje. No. Ustedes saben que está en la región de Galilea, una región que para ese tiempo más o menos cuenta con 3 millones de habitantes. Es una región en donde hay muchas ciudades y sumando todos los habitantes da más o menos 3 millones de personas. Y se calcula que a Jesús lo seguían entre 15,000 y 25,000 personas. Cuando la Biblia dice, y grandes multitudes seguían a Cristo, usted puede calcular multitudes entre 15,000 y 25,000 personas. ¿Cómo actuaría usted con un enfermo en su casa sabiendo que garantizado va a Cristo y lo sana? Todo el mundo sacó los enfermos, todo el mundo hizo como pudo y llegó, y vemos a Jesús rodeado de gente. ¿A qué horas iba a descansar? ¿A qué horas iba a tomar un aire Jesús teniendo la gente así? Por eso dice la Biblia que le tocaba volárseles, irse a lugares desiertos, que nadie se diera cuenta, para poder orar, pasar tiempo con el Señor, con el Padre. Porque de resto eran multitudes los que seguían a Jesús. Lo triste es que las multitudes iban por el milagro, pero no por lo que él enseñaba. La prioridad de Jesús no era sanarlos, la prioridad de Jesús era que lo escucharan. Solo que usaba la sanidad para permitirles tener la fe necesaria para creer en el mensaje que él estaba entregando. Pero la gente siempre, desde siempre, solo ha buscado a Dios por el milagro. Solo para que me resuelva el problema que tengo. Una vez resuelto el problema, chao, si te vi no me acuerdo. ¿Dónde estaban esas 25,000 personas cuando Jesús fue crucificado? Pues dice la Biblia que después de que él asciende a los cielos quedaron 120 personas en un lugarcito, y que resucitado él se le presentó a 500 hermanos más. Es decir, que estamos hablando de 620 personas que posiblemente consideraba a Jesús discípulos, gente que le conocía de verdad. De 25,000 a 620. Ahora, solo en Galilea no hemos sumado la región de Judea. Estamos hablando de mucha gente que fue sanada, que fue liberada, pero que a la hora de decidir por Cristo no lo hizo. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Los verdaderos discípulos. ¿Cómo se conforma la iglesia de Jesús? ¿Quiénes son esos que pueden ser llamados discípulos? Sigamos, entonces, los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Recuerden que 2 razones por las que él no les permitía hablar: una, porque él no le interesaba que el testimonio lo dieran los demonios, él quería que los testimonios los dieran sus discípulos, y 2, porque había mucha gente que esperaba al Mesías para que levantara un ejército y atacara a los romanos. Entonces, si mucha gente escuchaba el testimonio de los demonios, entonces pretendían levantar un ejército y apoyarse en Jesús. Y Jesús no vino para hacer una guerra física, él vino a instaurar un reino espiritual, y eso tenía que hacerlo él primero. Bien, continuamos, versículo 42. Cuando ya era de día,
salió y se fue a un lugar desierto. ¿Por qué creen ustedes que se fue a ese lugar? Porque necesitaba orar. Y la gente le buscaba. Claro, imagínense. Y llegando a donde estaba, imagínense a Jesús ya cuando lo descubrieron, jugando a las escondidas. ¿A las 3 por Jesús que está detrás del cactus? En el desierto. Y salía Jesús. Me pillaron. Ven, camina a hacer milagros otra vez. Y con ganas de pasar tiempo con el Padre. Y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades vaya a hacer milagros. ¿Dijo eso? No, esa no era su prioridad. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para proclamar el evangelio, para hablar. Porque necesito que crean, no solamente que se lleven el milagro. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y entramos al capítulo 5, en donde vamos a hacer un especial énfasis, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El lago de Genesaret es el mismo mar de Galilea. Tiene varios nombres, en este momento no recuerdo, son como 4 nombres diferentes que tiene el mar de Galilea. Un lugar muy bonito que está por debajo del nivel del mar, es de agua dulce, aunque se llama mar, y Pedro tenía una empresa de pesca con su hermano Andrés, con sus amigos Juan y Jacobo, ¿sí? Ellos vivían en esa región. Entonces Jesús va ese día con un propósito muy especial. Y el propósito era algo con Pedro. Aunque habían multitudes, el Señor tenía algo ese día. Algo tenía que hacer él en Pedro. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ojo, no es, ¿cómo se dice cuando algo es fortuito? No es azar. No, esto está planeado. Eso de que fuera la barca de Pedro era que el Señor tenía un propósito. Parece ser que el propósito era predicarle a las multitudes, pero es que el texto bíblico no nos dice qué fue lo que él predicó ese día. No sabemos. Parece ser que lo que importaba, el propósito era que el Señor tenía un plan con ese hombre, con Pedro. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Recuerden que la costumbre de los maestros era hablar sentados. Jesús se sienta en la barca, toma distancia, pues la gente ahí encima de él, incluso la voz no podía llegar lejos porque la gente la ahogaba, pero ya tomando distancia, él puede hablar y seguramente se amplifica su voz, la gente lo puede escuchar. Y sigue diciendo, cuando terminó de hablar, ¿qué fue lo que habló? No lo dice Lucas. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En ese lago se pescaba de noche. La pesca de día parece ser que no era muy fructífera, era de noche. El día se usaba para remendar las redes, lavarlas, ponerlas a full, para que cuando fuera la noche pudieran tener el equipo completo. Y esa noche no pescaron nada. Y Jesús le está diciendo, aléjate y echa la red. Y Pedro dice, 2 cosas, Señor. Toda la noche lo hicimos y nada, ni uno. Y ya es de día, menos. Pero resulta que Jesús había sanado a la suegra. Y él sabía entonces que la palabra de Jesús tenía poder. Entonces por eso es que le dice, bueno,
Listo, Señor. Yo sé que esto que usted me propone no es posible, pero en tu nombre voy a echar la red. Si tú lo dices, lo voy a hacer. Y así fue. Echó la red y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea que esos pescaditos, ¿qué? Esa mano de peces, de pescados, ¿qué? ¿Quién sabe a quién se los regalaría? Bien, el título de esta noche es El reto del pescador. ¿Lo recuerdan? El año pasado hicimos el reto del pescador. ¿Recuerdan que repartimos una hojita con 10 casillitas para anotar el nombre de 10 personas por las cuales íbamos a orar? Y luego hicimos una película. Los invitamos a este lugar, muchos de ellos vinieron, y de esa película nos quedó que nosotros tengamos claro un fruto, un pescadito. Mónica, yo no sé si esta noche vino Mónica. ¿Mónica está por ahí? No vino Mónica. Está trabajando. Ella vino ese día a esa película. Lo que pasa es que no hemos sido juiciosos con la red. No hemos tenido cuidado de las personas que el Señor nos permite atraer al reino, y se hace a veces infructuosa, muchas veces, el reto del pescador. Pero como estamos haciendo tómele el pulso a su iglesia y hay un plan de choque, ese plan de choque involucra el que retomemos nuestro trabajo evangelístico. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Te voy a hacer pescador de hombres. ¿Le interesa a Jesús el evangelismo? ¿A Jesús le interesa que su iglesia evangelice o que su iglesia simplemente observe? Que su iglesia evangelice. Él quiere que usted y yo seamos pescadores de hombres. Mujeres solteras, aprovechen. ¿Quién sabe si en una de esas redes viene su pescado, cao, su ágare, su agarecito, su tiburón, su bocachico, su barbudo, su barbao? También, muchachos, también puede venir una sardina. Quizás la esposa o el esposo de muchos está por ser capturado. Porque el Señor nos pide que nos casemos en yugo igual, no en yugo desigual. Cásese con alguien que crea en Jesús como usted cree en Jesús. Entonces, hablemos un poco acerca de el reto del pescador, basados en lo que estamos aprendiendo aquí. Bien, lo primero es que el reto del pescador está basado en algo que se llama la operación Andrés. Andrés, sí, no me entiende esto. ¿Quién es Andrés? Pues Andrés es el primer discípulo de Jesús. Mire, no voy a decir discípulo, voy a decir apóstol, porque a Jesús lo seguían muchos y ese grupo no era de 12 discípulos, eran muchos. Porque dice la Biblia que entre los discípulos Él llamó a 12 apóstoles. Y entre esos 12 había uno, el primero, que llamaba Andrés. Y este Andrés era
discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista un día le dijo a Andrés y a otro que estaba con él: miren, ese que vaya es Jesús. Ese es del que yo les he hablado. Y dice que a partir de ese momento Andrés se fue con Jesús. Se hizo discípulo de Jesús. Y Andrés fue y le dijo a Pedro, a Simón, fue y le dijo, eran hermanos. Andrés, hermano de Pedro, dijo: Simón, encontramos al Mesías. ¿Al Mesías? ¿Al prometido? ¿Al que hemos estado esperando por miles de años? Sí, camine, lo ve. Y trajo a Simón, y Simón conoció a Jesús. Ahí es cuando Jesús va a la casa de Simón, sana a la suegra, pero todavía no lo había hecho apóstol. Luego se presenta este momento en el que el Señor necesita hacer que Pedro reconozca que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Señor, y ustedes notan cómo Pedro lo reconoce. Versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas, viendo ese milagro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Y ese término ahí, Señor, no es el mismo término que él usó al principio. Este Señor es el reconocimiento a que Él era el Hijo de Dios. Entonces, una vez que Andrés le habló a Pedro, luego ellos vienen y le hablan a Juan y a Jacobo. Lo ven ustedes aquí, hijos de Zebedeo. Y luego ellos le hablan a otro que se llama, ¿cómo se llama ese otro? El que estaba sentado que Jesús lo vio. Ahorita les digo. Natanael. Miren, ¿en qué consiste esto del reto del pescador? Que ustedes se den cuenta, miremos la imagen, que la forma más práctica de evangelizar, de ser misioneros, no es que nos tengamos que ir al África, o a Irán, o a Irak. Algunos irán, algunos de pronto el Señor los tiene para ir por allá. Pero ojo, porque usted no puede decir que esos son misioneros. Misioneros ellos. No. Usted es un misionero, usted es un pescador de hombres, usted. Dígale que tiene al lado, usted es un misionero. Ahí donde usted está, donde usted trabaja, donde usted vive, usted es un misionero. Y la operación Andrés, que es de donde tomamos nuestro reto del pescador, consiste en ser misioneros en el círculo más cercano. Si notan que Andrés, ¿a quién le habló? A Simón, que era ¿qué? Su hermano. Era el hermano de sangre. ¿Quiénes eran Juan y Jacob? Compañeros de trabajo. Vivían en el mismo pueblo, a orillas del mar de Galilea. Entonces, ¿a quién le predicaron ellos? A los amiguitos. No tuvieron que ir muy lejos para comenzar a cumplir la palabra que el Señor les estaba diciendo. Los voy a hacer pescadores de hombres. Estamos hablando de que estamos en un periodo de oración por nuestra familia, pero ese periodo de oración por nuestra familia debe estar fundamentado en que usted es un misionero ahí donde usted está. Usted no haga esa oración por hacerla si no se compromete a ser misionero en su casa. Porque miren la forma en que la iglesia, la primera iglesia se conformó. Primero Juan el Bautista, primo de Jesús. Eran familia, ¿sí o no? Eran familia. Juan el Bautista era primo de Jesús, no era un por allá extraño, no. Eran cercanitos los dos. Juan el Bautista tiene un discípulo que se llama Andrés. Y Andrés, conociendo a Jesús, va y le dice a Simón: conocimos al Mesías. Luego Felipe conoce del tema y va a Natanael. Eso está, ya les muestro los textos, cómo es que se generó ese primer grupo de iglesia. Me faltó ahí Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, que también eran del mismo barrio ahí
amiguitos. Ellos se conformaron de esa manera, los 12 apóstoles. Después es que sí, después hay otros, como Mateo, que era el recaudador de impuestos. Quizás era un poco más distante, pero igual Mateo, él recaudaba los impuestos en el mar de Galilea. Los que querían subirse a pescar con sus lanchas tenían que primero pagarle a Mateo un dinero, un impuesto para poder ir a pescar. Y él recaudaba ese dinero. Bien. Entonces, dice así. Acompáñenme a Juan, capítulo 1, versículo 35. Juan 1, 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, está hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué es lo que tú le tienes que ir a decir a la gente? Que tú conoces a Jesús. Ese es el mensaje. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Ahí eran vecinitos. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Quizás esa persona te puede decir: ¿Y ese Jesús sí existe? ¿Y eso que usted me dice sí será verdad? Pero ¿qué hizo Felipe? ¿Qué le dijo Felipe? Le dijo: ¿Dónde voy? Ven y ve. Le dijo Felipe: camine, pues camine, no pierde nada. Camine, vamos para la iglesia. Camine, vamos al grupo de Ruth, al grupo de Noemí, al grupo de parejas, ¿sí o no? Camine. Es que en eso consiste, en poder que usted sea un misionero en su casa, en su vecindario, en su lugar de trabajo. Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El Señor conoce quiénes son suyos. Pero solamente hasta que hay la invitación, ese que es de Dios, puede venir a Él. ¿Y a quién tiene el Señor para esto? A usted y a mí. A usted y a mí nos tiene para hacerle la ceñita a los que no lo conocen. Camine, vamos a conocer a Jesús. Es lo único que tienes que hacer. Ven, te invito a conocer a Jesús. Y tienes mucho lugar a donde llevarlo. Porque aquí en la iglesia nos reunimos los jueves, los domingos. Lo puedes llevar a tomarte un café y hablarle tú. Lo puedes llevar
al grupo, lo puedes llevar a compartir con otros hermanos de la iglesia, lo puedes acercar. Y en eso consiste ser pescador de hombres, que fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Miren este otro ejemplo de cómo el Señor quiere que usemos nuestras familias para ser misioneros. Marcos 5:19. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Un endemoniado que tenía más de 2,000 demonios adentro. Ese sí que estaba endemoniado. Ahí vemos el poder de Jesús. Jesús simplemente le da la orden: salgan. Y los demonios le tienen que pedir permiso. Danos permiso de entrar en este hato de cerdos. Y no se movieron hasta que Jesús les dio el permiso. ¿Cómo será la autoridad de Jesús? Les dijo: vayan. Y se fueron los demonios y se metieron dentro de los cerdos, y los cerdos se precipitaron y cayeron al mar y se ahogaron. Entonces el que había sido endemoniado se acerca a Jesús y le dice: Señor, quiero ir contigo. Señor, quiero seguirte donde quiera que vayas. Eso me recuerda a ese tipo de cristiano que se esconde al interior de la iglesia y que no quiere salir. Simplemente quiere estar aquí, venir aquí, sentirse seguro aquí, pasar el tiempo aquí, pero nada que tenga que ver con la gente afuera. ¿Pero qué dice Jesús ante alguien así? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No está bien que nos encerremos en estas 4 paredes. Hemos dejado nuestra familia por estar encerrados en 4 paredes. Y Jesús dice: no te necesito aquí encerrado. Un pescador tiene que estar allá, trabajando afuera, pescando. Sí, Señor, pero es que yo en la iglesia me siento tan bien, me siento seguro. Es que cuando estoy en la iglesia no fumo marihuana, cuando estoy en la iglesia no me da esto, no me da lo otro. Muchos que vivieron aquí decían: no, es que si nos vamos de aquí nos perdemos. ¿A dónde dice la Biblia que para poder salvarse hay que vivir todos en la iglesia? Tendríamos que mantener aquí ¿cuántos colchones? Porque seguramente viviendo aquí es que uno se santifica. Es una mentira, es un engaño, es falso. Esto no es más que 4 paredes. Tu vida es transformada por Cristo y Él quiere que tú vayas y cuentes a los tuyos lo que Él ha hecho en tu vida. No que estés aquí hablando con los que ya conocen de Jesús. ¿Eso qué gracia tiene? No tiene gracia. La gracia está en ir a los nuestros, a los que nos conocen. En eso consiste la Operación Andrés, en predicarle a aquellos que saben quiénes somos nosotros, pero que no saben quién es Jesús. Tú le hablas a aquellos que te conocen a ti de alguien a quien no conocen, que es a Jesús. ¿Qué más tiene este plan de choque? Pues que nos va a tocar sentarnos a hablar de evangelismo, porque hay técnicas para evangelizar y tú las tienes que conocer para que las uses, para que pierdas el miedo, para que te arriesgues. Pero quiero decirles que ninguna técnica funciona si primero no has orado por esas personas. Por eso es que en la Operación Andrés o en el reto del pescador, tú anotas el nombre de por lo menos 10 personas y te comprometes a orar por ellas todos los días y a acercarte a ellos. A ver, este necesita que yo le ayude en esto. Allá voy a estar. Voy a ir a ayudarle a barrer a este. Voy a ayudarle a la tarea a este. Voy a acompañar al médico a este. La gente empieza a sentirte cerca, empieza a darse cuenta que estás interesado en ellos y llega el momento en que tú les vas a hablar de Jesús. El error
es que no oramos y agarramos y entramos con Jesús de una forma muy agreste. Y la gente no, la gente va a brincar y va a decir, venga, venga, venga. Porque tú no te has ganado ese espacio, no te has ganado ese lugar en el corazón de ellos. Tienes que primero ser importante para ellos, que ellos se den cuenta que tú los amas. Y llegará el momento en el que les vas a poder decir, mira, conoce a Jesús. Y vamos a estar hablando de esto porque hace parte del plan de choque y vamos a tener nuestra boletica y vamos a anotar nuestros 10 y vamos a orar por ellos. Y vamos a ver cómo Dios rescata a esta gente. Hay una paradoja, la paradoja de Pedro, muy interesante. Primero, él pescaba peces para matarlos. Ahora él va a pescar hombres para darles vida. Ahora no se trata de ir a matar, se trata de ir a llevar vida. Eso es ser pescador de hombres. Y termino con otra paradoja de Pedro. Y es que ustedes notaron que Pedro, antes que acercarse a Jesús, quiso alejarse de él. Oh, Señor. Noten, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí. Raro, ¿no? Por eso es paradójico. Pedro, en vez de querer estar con Jesús, expresa un deseo de estar lejos. Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Por qué? Miren, bíblicamente sabemos que un indicio fehaciente de que alguien ha conocido a Cristo es que tiene una pena y una vergüenza delante de Dios, porque reconoce su pecado, porque dice, ¿y quién soy yo para estar delante de Dios? Y ahí necesitamos estar nosotros, porque la gente muchas veces huye de Cristo por temor a Él, sin darse cuenta que es el momento apropiado antes para acercarse a Jesús. Cuando alguien, ese que tú evangelizas y dices, ay, Chuchi, el Zarco y yo, íntimos, amigos, vea, somos panas, pero ese que como el fariseo, recuerdan que había una oración del fariseo y el publicano, el fariseo orgulloso porque por su religiosidad, pero el otro dice, ni aún levantaba la cabeza porque sabía que era pecador. Mire, ¿cómo sabe uno que alguien se encontró con Jesús? Porque ha sido cubierto de una vergüenza. Ha descubierto su condición de pecador. Es la única forma de que se pueda uno arrepentir. El que te diga, no, el Señor y yo, no, somos amiguísimos. Vea, ese no se ha arrepentido. Ese no se ha dado cuenta. Pero cuando te sientas en vergüenza delante de Dios, alégrate. Porque llegó a tu vida la presencia del Señor. Cuando tú sientas pena delante de Él, mire que esto es bíblico, esto no solo le pasó a Pedro. Acompáñeme al Salmo Isaías 6. ¿Qué le pasó a Isaías cuando tuvo también la presencia de Dios adelante de él? Isaías 6:5. Entonces grité, Isaías dijo, grité, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros. Mire cómo comienza a reconocer su pecado. Cuando alguien viene a Jesús, dice, ¿y qué tengo que hacer? Ay, venga, yo necesito a Dios. Uy, yo no me había dado cuenta de esto. Venga, hábleme, dígame, ¿qué debo hacer? Reconoce su maldad. Aquí Isaías dice, yo soy un grosero, yo no hago y no decir vulgaridades. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos.
y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Solo cuando alguien reconoce su condición de pecador, recibe de Dios el perdón. Cuando alguien dice: yo soy una pichurria, yo soy lo peor, no merezco que Dios me mire. Iglesia, es el mejor momento para esa persona. El momento más glorioso, cuando se siente inmundo delante de Dios. Es maravilloso. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Oiga, ¿no le parece chistoso? Lo mismo. Pedro le dijo: aléjate de mí. Y el Señor le dice: no, porque lo necesito, para que me pesque hombres. ¿Por qué Jesús le pone esa tarea a Pedro? Porque Pedro había descubierto su pecado. Delante de Dios reconocía su maldad. Por eso el Señor le dice: lo necesito, chino. Usted ya la tiene clara. Isaías también. A Isaías le pasó igual y el Señor dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Como cuando mi suegra nos invita a la casa y dice: ay, me hacen falta unas arepas. ¿Quién fuera por unas arepas? No, yo voy, suegrita, claro. Y el Señor también: ay, ¿quién fuera por mí? Predicar el evangelio. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías: y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Mire, si usted ha reconocido su pecado, si usted se ha tenido vergüenza de lo que ha hecho delante de Dios, usted tiene que decirle al Señor: Señor, cuente conmigo. Cuente conmigo. No se haga loco, porque la tarea es suya. ¿Usted fue perdonado? Diga: sí, Señor. ¿Sus pecados fueron borrados? ¿La sangre de Cristo ha lavado sus pecados? ¿Usted va camino al cielo? Entonces a usted no le queda de otra sino decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Yo iré, Señor. Entonces el Señor le dice: bueno, listo, mire a ver, mire al lado a quién tiene en su casa. Tu esposo. Severo reto, ¿sí o no, esposas? ¿Para qué se va a ir a Irak? ¿Para qué se va a ir al África si usted todavía con él no ha podido? Allá en el África se va a encontrar con otros tigres. Pero primero dome ese para el Señor. ¿Qué sabes tú, oh mujer? Dice la palabra: si harás salvo a tu esposo. ¿Qué sabes tú, oh marido? Si harás salvo a tu mujer. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Si con solo levantarnos ya tenemos severa misión. Severa misión. No, es que en mi casa ya todos conocen de Jesús. Entonces falta el vecino. Miremos el de la tienda. ¿Cómo llaman los de la tienda? ¿Sí o no? ¿Don José? Oiga, dueño de una tienda llama José. Don José. Bueno, entonces el compañero de trabajo, el compañero de estudio. Tú eres un misionero. Pero anota el nombre de ellos, por favor. Comienza. Puedes hacerlo ya. No necesitas que te pasemos una hoja especial, porque la hoja es lo de menos. La vas a tener cuando la imprimamos. Cuando presentemos todo este plan de choque, muchas cosas vamos a empezar a funcionar. Pero empecemos desde ya. Anotar en una hojita que cargas en tu Biblia: 10 personas. Comience por los más carnudos. Por eso, si usted dice: estos no se cocinan ni con 4 hervores, ni con 5 pitadas.
Anótelos ahí. Comience a orar por ellos y comience a servirles. Que va a llegar el día en que ellos van a decir, hábleme de Jesús. Hábleme de Jesús. No nos encerremos más en la iglesia. ¿Para qué? Eso no sirve. Salgamos a buscar a los perdidos. ¿Qué me falta? Que cuando, con eso sí termino de verdad, cuando en el corazón de una persona se ha generado esa vergüenza, lo que hay en la persona es un deseo de huir. Por eso es la paradoja de Pedro. Él quiere huir, pero el Señor se le quiere acercar. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. El humilde es el que reconoce su condición. ¿Qué más dice Isaías 57:15? Parecido a este salmo, pero más extenso, dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. El que habita en el quebrantado y humilde de espíritu. Pedro estaba quebrantado en ese momento. Ora por el quebrantamiento de esa persona. Di, Señor, quebrántalo. Señor, que esta persona no tenga más cómo esconderse de tus ojos. Que esta persona vea tu poder como lo vio Pedro en un milagro. Que esta persona lo vea y cuando lo vea se humille. Y tú te acerques a él porque tu palabra dice que tú al que se humilla, tú te acercas a él. Pero no permitas que siga siendo orgulloso, porque entonces tú lo seguirás viendo de lejos. Señor, quebrántalo. No nos dé miedo orar por el quebrantamiento, porque trae vida, sirve. Tú y yo, cuando fuimos quebrantados, pudimos comprender. Antes no. Hay que orar por el quebrantamiento de la persona. Bien. Isaías 51:17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. El Señor no desprecia al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces tu oración es, Señor, quebrántalo. Señor, permítele el arrepentimiento. Miren, y no se asusten si comienza el Señor a quebrantar a esa persona. Dele gracias a Dios por el quebranto, porque somos tan duros que para poder romper esa costra, el Señor nos tiene que dar con toda. Pero es la única forma de poder ser quebrantados. No es orar para que, Señor, que le caiga un rayo y lo parta y que no. El cómo es de Dios. Él sabe cómo tratarlo. Quizás usted dice, ojalá se caiga en esa moto y se tumbe los dientes para que deje de andar borracho en esa moto. Dios sabe cómo y por dónde nos toca a cada uno, donde más nos duele. Eso sí, el Señor sabe dónde más nos duele. Usted simplemente diga, Señor, yo te pido, quebrántalo, Señor, y que se arrepienta. Pero usted ahí, cerquita a la presa, que cuando esa persona se quebrante, usted ya sabe qué hacer con él, amén. Camine para donde Jesús, camine para donde el que lo puede sanar, el que lo puede restaurar, que lo puede perdonar, amén. Vamos a hacer el reto del pescador. Vamos a pasar de ser una iglesia. Miren, nos fue tan bien en esta evaluación en ser una iglesia adoradora. Para adorar sacamos 10 todos aquí. Una belleza. Pero para evangelizar nos rajamos. No somos una iglesia que evangeliza, que proclama el reino de los cielos. No. Aquí somos unas bellezas, pero afuera, Cristiano 007.
cristiano secreto. Que nadie se dé cuenta que usted es cristiano. Así parece que vivimos. No. Pescadores de hombres. Amén. Póngase de pie. ¿Cuántos ya tienen 10 en la mira? Bueno, tenga 1 o 2, no importa, si son 1 o 2, sirven. Cualquiera puede decir, pastor, 10 nomás, no, metámosle 50. Bueno, yo le digo, venga, es que va a tener que orar por 50, cuidar a 50, perseguir a 50, tener favor con 50, mire a ver si se compromete. Porque si a veces con uno solo no podemos, no se trata de llenar la hoja de 100, de 200 personas, no, se trata de hacer un compromiso serio, ¿sí? Con 1, con 2, con 5 o con 10. Si puedes tener hasta 10. Bueno, que de pronto apareció por allá el primo, segundo, del tío, del hermano, el 11. Pero con un compromiso de orar por ellos, todos los días. 1 minuto por cada persona. Señor, oro por Rogelio Pitaquide. Señor, para que toque esta. Usted conoce la situación de esa persona, ¿sí o no? Entonces usted le habla al Señor. Háblele al Señor de cada uno de ellos. Oiga, tremendo exponer delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, la vida de otra persona. Tenaz mostrarle al Señor la vida de otro. Señor, ocúpate de esta persona. Señor, toca a esta persona. Nos vamos a sorprender, iglesia, cuando simplemente tomemos esto en serio. Nos vamos a sorprender de lo que Dios va a hacer a favor de la gente que amamos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por habernos hecho pescadores de hombres. Gracias porque en tu nombre echaremos la red. Quizás muchos de nosotros decimos, pero es que ya le hablé, yo ya le dije, yo ya lo llevé y nada. Hoy el Señor te dice, vuélvelo a hacer. Hazlo de nuevo. Y tú como Pedro le vas a decir, Señor, listo, en tu nombre echaré la red. Lo voy a volver a hacer. Voy a insistir. Voy a creerte por una pesca milagrosa, Señor. Iglesia, Pedro no sabía en dónde estaban los peces. Jesús sí. Jesús sabía la hora y el lugar exacto en que tenían que echar esas redes. Y funcionó. El Señor te va a decir la hora y el momento exacto y tú vas a ver la cosecha en tu familia. Solamente echa la red. Haz lo que hoy te estamos pidiendo que hagas. Comienza a orar por esas 10 personas. Comienza a acercarte a ellos, a tener favor con ellos. Y te vas a dar cuenta que va a llegar el día en que tú le vas a decir, camina, conoce a Jesús. Gracias, Señor, por la cosecha. Gracias, Señor, por aquellos que han de conocerte a través de nosotros. Llévalos a congregarse donde sea, no nos interesa que sea aquí. Señor, no estamos persiguiendo que todos estén aquí. Sabemos que tú te mueves en muchos lugares, Señor. Y vamos a orar por gente que quizás no vive en Manizales, pero Señor, que te conozcan a ti, que se congreguen en una iglesia donde te conozcan, Señor. Una iglesia que cuide de ellos, una iglesia donde sean discipulados, donde crezcan, donde nunca se aparten de ti, Señor. Oramos por cada uno de ellos en este momento, Señor. Tú los conoces, tú sabes que ya hemos orado por ellos en el pasado. Quebrántalos y envíales espíritu de arrepentimiento para que como Pedro puedan ver su pecado, Señor. Y puedan caer de rodillas delante de ti a pedirte perdón. Convéncelos porque el único que convence eres tú, Señor. A veces nosotros en pura cantaleta queremos convencerlos, pero nosotros no tenemos el poder para convencerlos. Es tu Espíritu Santo, Señor, que los va a convencer. A Pedro lo convenció el Espíritu de Dios. Y a todos estos por los que estamos orando los convencerás tú también, Padre. Pero haz que seamos una iglesia evangelizadora. Sácanos de las 4 paredes. Ayúdanos a dejar de ser cristianos secretos. Permite que no nos dé temor compartir tu palabra.
Llénanos y capacítanos de la palabra y de los medios, las estrategias, de todo lo necesario para predicar tu palabra. Gracias por este seminario que va a haber en Pereira de apologética, donde los que van a ir van a poder aprender herramientas para poder predicarle a muchos que hoy son muy duros, porque tienen muchos argumentos en su mente, porque Satanás les ha engañado con cantidad de cosas. Pero tu verdad, Señor, está por encima de todos esos argumentos. Y creemos, Señor, que tú les puedes abrir los ojos y convencer de la verdad. Gracias por este grupo de tus hijos que hoy se comprometen, Señor, a pescar. Úsalos en el nombre de Jesús, en su casa, en su barrio, en su escuela, en su universidad, en su colegio, en donde quiera que vayan. Te lo pedimos, Padre Santo, con acción de gracias. Amén y amén.